¿Cómo es Dios? Si hiciéramos esa pregunta a 10 personas, recibiríamos 10 respuestas. Pero hay un grupo de sociólogos que hace años hicieron un estudio religioso de personas de Norteamérica. Y ellos descubrieron que básicamente hay 4 respuestas, por lo general. Porque descubrieron que los seres humanos que viven aquí tienden a analizar el carácter de Dios según 2 criterios principales. ¿Qué tan involucrado está Dios en el mundo y qué tanto juzga la maldad o la desobediencia? Y descubrieron que la gente, por lo general, tiene uno de 4 conceptos de Dios. Y los voy a poner aquí en la pantalla. El primer concepto es de un Dios autoritario. Y ustedes pueden pensar en cuál ha sido mi experiencia en mi vida, ¿no? El Dios autoritario es muy involucrado en el mundo, pero siempre listo para juzgar y castigar el mal de inmediato. Es el Dios del te lo dije o el Dios de por eso te pasa lo que te pasa. Próximo, el Dios benevolente. Muy involucrado para ayudar, pero incapaz de enojarse o juzgar a nadie. Es como un abuelo cósmico bonachón que siempre sonríe y lo deja pasar todo. Otros creen en un Dios crítico, un Dios distante, que no se mete en tu día a día, pero que está anotando minuciosamente cada uno de tus errores en una libreta para comparártelos en el más allá. Finalmente, el Dios distante, una simple fuerza cósmica o energía. Creó el universo, pero se desentendió de nosotros. No interviene, no ayuda y no juzga. Es el Dios del deja vivir. Conozco personas que se criaron en Latinoamérica básicamente creyendo en el Dios autoritario o el Dios crítico, ¿verdad? Donde había reglas minuciosas que había que guardarlas y la salvación era por el comportamiento impecable, el Dios de la culpa. Pero llegaron aquí y se deslizaron hacia el Dios benevolente o el Dios distante. Al experimentar la cultura aquí muy asociada con la carrera o con el placer y el ocio, el ajetreo de aquí, empezaron a creer que, bueno, sí, yo sé que Dios está, pero lo ven más como un amuleto para darle buena suerte. Él está para cuando yo lo necesite, pero no quiero que Él esté involucrado en mi vida. Quiero un Dios con límites, a mi medida, un Dios predecible. No sé cuál haya sido tu experiencia, ¿okay? Pero hoy vamos a empezar a meditar un libro corto, pero muy explosivo del Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Y si el libro de Jonás nos enseña algo, es que el Dios verdadero no encaja en ninguna de estas categorías psicológicas o sociológicas. Es el Dios que rompe los moldes en los que tratamos de ponerlo. El libro de Jonás resalta a un Dios y retrata a un Dios que no es ni distante ni indiferente, está muy involucrado en el mundo, pero con un amor implacable que busca rescatar a los seres humanos de nosotros mismos. Es una buena historia. ¿Están listos para empezar? Ok. Versículos 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Entonces, la primera frase en el libro es la palabra del Señor. Muy importante, porque la palabra del Señor tiene todo que ver con el tema de Jonás. La palabra que el Señor le dio a Jonás, ¿qué hizo con esa palabra? ¿Y qué logró esa palabra? Y la palabra de Dios siempre es importante, porque usó su palabra para crear el universo. Su palabra siempre logra lo que Él quiere que logre. Y sin esa palabra no podemos conocer a Dios.
Solo por medio de ella podemos saber quién es y cómo es. Palabra de Dios. Y entonces, o en una visión o en un sueño, el Señor da su palabra a Jonás y dice, tú vas a hablar por mí, no en Israel, sino en otro lugar, fuera de Israel. Muy poco común para un profeta llamado por el Señor. Ahora Jonás es de un pueblito que se llama Gat-Hefer, que está, bueno, Nazaret, no creo que existiera todavía, pero muy cerca, como 3 kilómetros de donde Jesús se iba a criar 750 años después. Pero él dice, tú debes ir a Nínive, la capital del imperio de Asiria, para predicar contra la maldad de los asirios. ¿Qué tan malvados eran los asirios? No voy a entrar en detalles, pero los historiadores dicen que eran famosos por infligir torturas horribles e inhumanos a los pueblos que ellos conquistaban. Entonces, eran muy temidos por su crueldad, también por su poder y por su deseo de conquistar otras naciones. Sin embargo, algo que Jonás no nos dice, algo que los historiadores nos dicen, es que en aquella época Asiria estaba vulnerable como sociedad a causa de revueltas, revoluciones dentro de su propio gobierno, hambres y ataques desde afuera. Estaban vulnerables. Y cuando la palabra grande ocurre varias veces en el libro de Jonás, y en hebreo se puede traducir a veces como grande o importante. Entonces, ciudad Nínive es una ciudad grande. Sí era grande, quizás la más grande de todas en el Medio Oriente en aquella época, pero también importante. Importante para el Señor. Porque en Nínive había muchas personas que estaban muy lejos de Él. Y por eso manda a su profeta. Ahora, si tu jefe te dijera que hicieras algo y le dijeras, no lo voy a hacer, ¿qué pasaría? ¿Y si tu jefe fuera el Señor? Jonás 1:3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse en dirección contraria al Señor. Cuando Jonás escribió este libro después, años después, para contarnos sobre su experiencia, deja claro que él no malentendió el mandato del Señor. Él sí entendió, era que no le gustaba lo que el Señor le mandaba hacer. Entonces, huyó de la presencia del Señor. ¿Ya? Punto. ¿Pero qué estaba pensando? ¿Verdad? ¿Qué estaba pensando? ¿Huir del Señor? Estoy seguro que Jonás sabía la verdad que dice el Salmo, que dijimos responsivamente. Dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Se metiendo en el sepulcro, ahí estás. Jonás sabía que no se puede escapar de un Dios que está en todas partes, pero intenta huir. Es una demostración de que el corazón humano se puede engañar para que crea cosas que parecen buenas, pero realmente son falsas. Pues, ¿a dónde se dirigió Jonás? Tarsis. ¿Okay? ¿Dónde está Tarsis? Bueno, ¿quién ha ido a España? ¿Algunos? ¿Sí? En el sur de España, en la costa mediterránea, está la ciudad de Cádiz, una de las ciudades más antiguas del mundo, y probablemente ahí estaba Tarsis, en dirección contraria, ¿verdad? Muy lejos, aquí está Jope, aquí está Nínive, entonces él huye del Señor en dirección opuesta. Para el israelita, Tarsis era el fin del mundo, era el lugar más remoto del mundo. Pero podrías llegar
en un barco fenecio. Voy a mostrarles un dibujo de un barco fenecio, quizás semejante al que Jonás había embarcado. Y uno ve las rutas que seguían los fenecios, que siempre navegaban cerca de la costa, pero ellos llegaban a Tarsis, o lo que es Cádiz hoy en día. Era una colonia de ellos que usaban para sus mercados. Entonces, Jonás está tan opuesto a esta misión que el Señor le encomienda, que huye tan lejos como lo es humanamente del Señor. Pues, ¿quién es este hombre, Jonás? ¿Qué sabemos sobre él? Sabemos de dónde es, ¿verdad? Y no mucho más. Pero Jonás es mencionado en otro libro de la Biblia. En el libro de 2 Reyes 14:25, dice así: el rey Jeroboam II, restauró las fronteras de Israel desde el Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, anunciada por medio de ¿quién? De su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Una profecía de Jonás, y una profecía positiva, ¿verdad? Buena noticia. Nuestras fronteras como nación se van a expandir y vamos a recuperar poder que habíamos perdido antes, ¿verdad? Apuesto a que cuando Jonás anunció esa profecía, lo hizo con gusto, ¿verdad? Con ánimo, con alegría. Pero cuando el Señor le pide ir a Siria a predicar, ¿qué hace? Él huye en dirección opuesta. Él escoge cuándo va a obedecer, qué quiere obedecer y qué no quiere obedecer, y huye del Señor. Pero ¿no es cierto que nosotros también hacemos lo mismo a veces? Cuando el Señor manda buenas cosas positivas a nuestras vidas, las recibimos con alegría y con acción de gracias, pero cuando manda cosas que nos parecen negativas, dudamos, nos quejamos. Cuando es fácil obedecer, obedecemos, pero cuando es difícil, cuando requiere mucha fe, o cuando requiere que sacrifiquemos unos planes pecaminosos o egoístas de nosotros, no queremos obedecer. Jonás compró un boleto, un pasaje a Tarsis, y nosotros compramos nuestros propios boletos. Nuestro boleto podría ser como trabajar de más, programarnos de más, entretenernos de más. ¿Para qué? Para distraernos, para que no tengamos que pensar en el Señor. Y así, básicamente, huir de su presencia. Jonás compró su pasaje a Tarsis y a veces nosotros hacemos algo semejante. ¿Continuamos con la historia? Ok, muy bien. Versículos 4 a 6. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su propio Dios. Además, arrojaron al mar la carga para aligerar el barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había dormido profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar dormido? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez se fije en nosotros y no perezcamos. Aquí el Señor parece ser como el Dios autoritario, ¿verdad? Muy involucrado, capaz de mandar una tormenta de inmediato, y parece que está castigando a Jonás por su desobediencia. Y así pensaban los marineros también. O sea, ¿quién ha pasado por un huracán en Miami? Que cuando el viento aúlla, cuando las ventanas tiemblan, uno siente que ya no tiene control, ¿verdad? Y así se sentían los marineros. Otro ser está en control y está enojado contra alguien que está en esta barca. Entonces, todos están orando y trabajando frenéticamente, excepto ¿quién? Jonás. Dormido, como un bebé, abajo. Y el capitán no puede comprender eso.
Porque hasta los músicos en el Titanic trataron de ayudar cuando el barco se hundía, pero él no hace nada, está dormido. ¿Por qué? ¿Qué piensas? Él no nos dice, pero hay varias posibilidades. Creo que una es que se había engañado tanto a sí mismo y piensa que, bueno, tuve éxito, huí del Señor. No tuve que ir a Nínive, estoy bien, puedo descansar. O tenía una conciencia cargada de culpa por lo que había hecho y eso lo había hundido en una depresión profunda. Y si has estado deprimido, sabes que te gusta dormir. O sea, ponerte la cobija encima de la cabeza y dormir. No sabemos exactamente, pero el capitán no lo puede creer. Y no es increíble, no es interesante que aquí Jonás no quiere saber nada del Señor, no quiere orar, solo quiere dormir. Pero este marinero le dice, acuérdate de orar, necesitamos la ayuda de tu Dios. Dios usa a este capitán pagano que ni creía en el Señor para despertar a Jonás de su sueño espiritual, para recordarle que necesitaba el Señor y que debía orar a Él para salvar el barco. Entonces, en este punto de la historia, yo diría que los marineros paganos parecen más espirituales y más conscientes de Dios que el profeta de Israel. Triste. La hipocresía fue un problema para Jonás y puede ser un problema, una tentación para nosotros hoy. Porque si queremos, podemos vivir por fuera como un buen cristiano, venir los domingos y participar en la iglesia, pero en secreto o en nuestro corazón vivir de otra manera, de otra forma. Podemos ser generosos y amorosos en la iglesia, pero despiadados en los negocios. Poner versículos bíblicos en Instagram, pero ser muy cruel a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Servir en el ministerio, como laico o como pastor o diaconisa o como maestro, pero negarnos a perdonar a un familiar que pecó contra nosotros. Asistir al servicio dominical todos los domingos, pero estar en un pecado sexual en privado. Estas cosas pueden sucedernos. Jonás podía decir, yo adoro al Señor, pero al mismo tiempo huía de Él. Él era capaz de hacerlo y nosotros somos capaces de hacerlo también. Y aunque ningún ser humano nos pueda ver, el Señor sí. Y no podemos huir de su presencia. Fue inútil para Jonás y es inútil para nosotros. ¿Quieren escuchar más de la historia? Ok, let's go. 7 al 12. Entonces los marineros se dijeron unos a otros, vamos a echar suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya caído esta desgracia. Así lo hicieron y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya caído esta desgracia? ¿Qué clase de trabajo haces? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo, respondió, y adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Al oír esto, los marineros se aterraron y exclamaron, ¿qué es lo que has hecho? Pues ya sabían que Jonás huía del Señor, porque él mismo se lo había contado. Como el mar se embravecía más y más, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Tómenme y arrójenme al mar, respondió, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado esta tormenta tan violenta. Estos marineros creían en dioses autoritarios, ¿verdad? Dioses poderosos que podían intervenir en los asuntos terrenales, mandando una tormenta, y creen que han mandado la tormenta para castigar a alguien que está en el barco, un pasajero. Entonces vamos a echar suertes. Entonces la suerte, qué sorpresa, cae en Jonás. Y ya les había dicho que estaba huyendo del Señor. Y aunque ellos no creían en el Señor usó las suertes para decirles la verdad. Entonces ya han hecho todo lo que sea posible humanamente y están desesperados.
Entonces le preguntan a Jonás, ¿qué tenemos que hacer para salir de este aprieto? ¿Qué piensas de la respuesta de Jonás? Él dijo, tómenme y arrójenme al mar. ¿Será un deseo de suicidarse? No, no creo. Creo que es porque Jonás ahora se da cuenta de lo inútil que era tratar de escaparse de la presencia del Señor. Y tiene que hacerse esta pregunta, ¿voy a morir con estos marineros o morir solo? Para él no había otra opción, ¿verdad? O me quedo en el barco y estos marineros perecen por causa mía, o merezco o muero solo para salvarles la vida. ¿Y qué decide? Bueno, arrójenme al mar. Decide que él va a salvarles la vida porque sabe es por su culpa. Jonás ya le había dicho al Señor por sus acciones, yo renuncio, ya no quiero ser profeta. Pero no sé si notaste que sin querer, él sirve de profeta en el barco. Que sin saberlo, él anuncia la palabra del Señor a esos marineros. Dice quién es, ¿verdad? Para que ellos puedan conocerlo. Entonces el Señor usa a Jonás, aún en su rebeldía, para revelarse a esos marineros paganos. ¿Terminamos? Ok. Versículos 13 al 16. En lugar de hacer eso, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercar el barco a tierra. Pero como el mar se iba embraveciendo más y más, no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, no nos dejes perecer por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Tú, Señor, haces lo que te parece. Entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Al ver esto, los marineros sintieron un profundo temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Aunque estos hombres adoran ídolos, estatuas de piedra, de metal, hay mucho que admirar en ellos, ¿no? Ellos saben que es un pecado asesinar. Jonás no ha hecho nada contra ellos y por eso dicen, no tenemos el derecho de matarlo. Y aún ven que el Señor les está diciendo, no hay otra opción. No hay otra opción. Y se dan cuenta de que, ok, tenemos que hacerlo, pero no queremos hacerlo. Entonces intentan otra vez remar para acercar el barco a la tierra, pero es inútil. Y aun cuando están decididos, bueno, tenemos que hacer esto, les remuerden la conciencia, ¿verdad? No quieren hacerlo. Y le piden al Señor que no les cobre este pecado. Pero lo hacen. Y cuando lanzan a Jonás al mar, ocurren dos cosas increíbles. Primera cosa es muy obvia, el mar se tranquiliza. Quizás tan rápido como se embraveció en el principio. Y la segunda cosa maravillosa, estos marineros paganos llegaron a conocer al Señor, el Dios de Israel. Estaban pasmados, asombrados por lo que había pasado. Ofrecían sacrificios al Señor ahí mismo y hicieron votos, posiblemente un voto de ir a Jerusalén para adorar al Señor en su templo. Y así tendrían la oportunidad de conocerlo aún más. Entonces los marineros están a salvo y están agradecidos. ¿Y Jonás? ¿Quieren saber qué le pasó? Okay, último versículo, 17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Ustedes sabían que esto venía, ¿no? Quien estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, el Señor es un Dios involucrado en los asuntos de este mundo. Él mandó la tormenta, Él mandó el pez. El pez no se tragó a Jonás porque tenía hambre. Lo tragó porque el Señor le dijo que lo tragara. Ahora, ¿por qué el Señor está persiguiendo a Jonás? ¿Está persiguiéndolo porque es el Dios autoritario que está haciendo esto para castigarlo por su pecado? Jonás podría haber pensado eso mientras se deslizaba por la garganta de ese pez. El Señor me está castigando aquí, voy a morir. Pero al pasar las horas,
horas, mediodía. Un día se da cuenta de que esto no es un castigo, es un rescate. Pues probablemente cuando lo lanzaron al mar pensó que iba a morir ahogado, pero el Señor lo salva. Le manda un bote salvavidas en forma de un pez. Los escépticos, ¿qué dirían? No es posible que un ser humano sobreviva en el estómago de un pez por 3 días. Puede ser así, no sé. Pero si Dios quiere que sobrevivas por 3 días en un lugar así, vas a sobrevivir. Si el que creó el pez te pone ahí, Él puede salvarte la vida. Y es lo que pasó en el caso de Jonás. Sobrevivió. ¿Qué aprendemos sobre el Señor de esto? Él no es el Dios autoritario que simplemente actúa para castigar a los que no le dan lo que Él quiere. Es el Dios de amor implacable. Amor implacable que no quiso dejar ir a su profeta rebelde sin perseguirlo. El Señor odia el pecado de Jonás, pero su amor envía una tormenta para hacerle saber cuán equivocado es. Su amor envía un pez para rescatarlo, de ahogarse, de morir, y mostrarle que hay gracia, hay perdón y hay una segunda oportunidad hasta para Jonás. Y en todo esto usa a Jonás para sus fines, para darse a conocer a los marineros, aún en toda su rebeldía. Los seres humanos tenemos nuestras propias ideas sobre quién es Dios, ¿verdad? Las 4 que mencionó y quizás más. Pero la Biblia nos dice exactamente quién es Dios. Es el Señor, es el creador de todo y el Dios santo que exige santidad y perfección, obediencia perfecta a las personas que Él ha creado. Y eso debería inquietarnos, como en el caso de Jonás, porque no somos diferentes de Él. Insensatamente nos alejamos de Él, huimos de Él. Cuando es fácil, obedecemos. Cuando no es fácil, no obedecemos. Atesoramos pecados que no queremos soltar. A veces actuamos de manera hipócrita, profesando ser cristianos, pero actuando de forma opuesta en privado o en nuestros corazones. Como Jonás, a veces no representamos al Señor muy bien delante de la gente, aún como pastores o diaconisas o maestros. La gente nos mira y dice, yo no puedo ver a Dios en esta persona. No lo representamos bien a veces. Jonás fue tragado por un pez. Nosotros a veces somos tragados por la culpa, por el pecado, por las consecuencias, por la vergüenza. Y Dios debería castigarnos para siempre. ¿Pero qué hizo? Mandó un bote salvavidas. En la primera lectura, ¿se acuerdan de lo que leí antes? Conocimos a una persona que se durmió durante una tormenta en una barca. ¿Quién era? Jesús. Él podía dormir tranquilo en una tormenta porque tenía una confianza perfecta en su Padre, en nuestro Dios. Y era porque Jesús era perfecto en todo. Jonás huyó de la voluntad de Dios. Jesús corrió hacia la voluntad de Dios, aunque significó para él sufrimiento inimaginable. Jonás fue lanzado al mar para calmar una tormenta, pero Jesús fue lanzado a la tormenta de la ira de Dios contra nuestro pecado. Fue arrojado a la muerte y al infierno por nuestros pecados, para que tuviéramos el perdón. Nosotros estábamos huyendo de Él como Jonás, pero en su amor implacable Él nos persiguió, nos encontró y nos ofreció en Jesús y por medio de la fe en el perdón incondicional de todos nuestros pecados y membresía en su familia. Tan implacable es su amor por nosotros. Y como a Jonás, Él todavía nos usa. Nos dice, te perdono y te pongo otra vez en tierra seca y te quiero usar.
¿Eres mi hijo? Toda la culpa del pasado está olvidada, se ha ido, y aún así quiero usarte. A pesar de tus debilidades, a pesar de tus errores. Y de hecho, a nuestras debilidades, cuando el Señor nos usa con todas esas debilidades, se resalta su poder aún más. Y se le da la gloria más a Él. Jonás se hundió, pero el Señor lo rescató. Él huyó, pero el Señor lo persiguió. Jonás se resistió, pero Dios lo amó con su amor implacable y hace lo mismo por ti. Él mandó una tormenta a la vida de Jonás. ¿Ha mandado tormentas a tu vida a veces? Cuando Él mande una tormenta a tu vida, piensa en Jonás. Piensa en por qué el Señor le mandó esa tormenta. Era para enseñarle y para acercarle. Porque así es Dios. Es el Dios que quiere acercarte a sí mismo. Y cuando manda una tormenta a tu vida, no es para hacerte daño, no es para alejarte, es para atraerte, para que Él te pueda abrazar. Él es el Dios que quiere que tú seas suyo para siempre. Es el Dios que te deja seguir tu camino si quieres. ¿Verdad? Dice, si tú quieres pecar, voy a dejar que lo hagas, pero también te persigue con ese amor implacable, porque no quiere dejarte ir sin perseguirte, porque su amor es tan grande como para querer, bajo cualquier circunstancia, rescatarte de ti mismo. Amén. La paz del Señor sea con nosotros hoy, mañana y siempre. Amén.